Entonces, termino esta parte, entonces diciendo qué pasaría si esta misma fórmula fuera con un menos. Entonces, si hubiese una resta entre los binomios, entre los términos del binomio, lo marco con rojo, lo único que cambia de la fórmula, la estructura sigue siendo la misma, pero si esto es resta, este término es menos, y este término es menos. Es como que se van, ¿cómo puede decir la palabra? Se van combinando los positivos y los negativos, los más y los menos, se van intercalando. Este es más, este es menos, este es más y este es menos. Es otra forma de verlo cuando el binomio se está restando. Y esos son los productos notables, y eso yo creo que va a ser lo que vamos a ver hoy, y vamos a empezar a hacer ejercicio en estos 30 minutos, vamos a practicar con las guías que trabajamos. Entonces, saco la foto y se la envío enseguida. Ahí está. Entonces, vamos a hacer ejercicios desde ya. Entonces, me preguntaron qué guías van. Vamos a compartir pantalla. No me deja. Espérenme. No me deja compartir pantalla. Acá está. Entonces, ya, las guías que entregamos, ¿cierto? Son estas 4. Entonces hay una guía solamente de ecuaciones de primer grado. Aunque no hemos visto todavía cómo resolver ecuaciones, considero que es algo que podríamos adelantar. La ecuación de primer grado es algo que se vio en séptimo, octavo. Si hay algún problema me mandan la duda. Álgebra de polinomios y fracciones algebraicas. Entonces aquí hay una combinación de multiplicaciones, ¿cierto? De multiplicaciones algebraicas y todo. Y además, algo de fracciones algebraicas, de factorización también está incluido. Por si alguien quiere adelantar, lo puede hacer. Más de ecuaciones, pero ahora con planteamientos de ecuaciones, resolución de ecuaciones. Entonces, también vamos a trabajar esa parte. Y por último, ejercicio solamente de álgebra de polinomios. Hay un nivel introductorio acá y después un nivel, comillas, avanzado con desafío. Puro ejercicio. Entonces vamos a partir con esta guía. Vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Ya? Partamos con algo simple. Dice aquí, si A vale menos 2 y B vale 3, entonces el valor de A elevado a 3B menos AB es. Entonces, partamos con ese ejercicio, algo bien simplecito, bien cortito. Entonces, ojo, un detalle aquí que hay que tener claro, que el único detalle de este ejercicio importante, que quizás puede parecer simple, es que al momento de reemplazar las letras por los números, ¿cierto? Entonces, ustedes reemplazan la letra por el número. El único detalle que tienen que tener cuidado es que dejar en paréntesis la expresión. ¿A qué me refiero?
que si voy a reemplazar la letra con un número, sobre todo cuando es base de una potencia, esto de colocarlo en paréntesis. Eso puede marcar la diferencia, sobre todo cuando el exponente es par. Entonces colocarle un paréntesis acá, entonces el b vale 3, este vale menos 2 y este vale 3. Entonces ahí uno tiene claro dónde está cada número, y ahora hay que aplicar papomudas nomás. Resolver primero las potencias, entonces esto queda a menos 8. Después resolver las multiplicaciones. Multiplicaciones primero, este menos 8 con el menos 3 se multiplica, da menos 24. Este menos 2 con el 3 se multiplican, da menos 6. Y como se están restando, ahora hacemos la resta de estos dos. Cambio de signo, y eso queda menos 18. Y eso, si no me equivoco, da una alternativa, que es la alternativa E. Y seguramente es la correcta, porque hay otra que vale positivo. Ahí está, la E. Entonces, importante, vuelvo a decir, ustedes en el dominio van a ver qué pasos se pueden saltar de forma mental. Gente que puede hacer saltarse 1 o 2 pasos, o no escribir, plantear esto y colocar los resultados al tiro, o resolver la potencia al tiro y todo. Ya vamos a hacer ahora el 4. Entonces el 4 dice, el 1, vamos a hacer el 4, dice 2 factor de 2x menos y todo esto está elevado a 2. Entonces, ejercicio de cuadrado de binomio. Entonces, si uno se da cuenta que todo lo que está elevado a 2 está en este gran paréntesis, el cuadrado de binomio que tengo que resolver va a ser la multiplicación, ¿cierto?, de este término con este y con este. Entonces, primero vamos a multiplicar lo que está dentro del paréntesis para escribirlo y que veamos el binomio de forma mucho más clara. Entonces, distribuyo el 2 aquí, sería 2 por 2x, quedaría 4x, y 2 por y queda menos 2y, y eliminamos el paréntesis de adentro, y ahora tenemos el paréntesis de afuera que es un cuadrado binomio. Entonces aplicamos fórmula del cuadrado binomio, ¿ya? Ese sería como el a, y ese sería el b, ¿cierto? Entonces el a cuadrado sería 4x al cuadrado. El doble producto, como esto es resta, esto es menos 2a por b. Entonces sería menos 2 por 4x por b, que es menos 2y, ¿cierto? Es 2y. Más el segundo término al cuadrado. O sea, más 2y elevado a 2. Y ahora resolvemos. Primero resolvemos este, que da 16x elevado a 2, ¿cierto? Ambos se elevan a 2. Estos se multiplican, queda menos 2 por 4, 8, 8 por 2 queda menos 16, x, y por último, el 2y se eleva al cuadrado y queda más 4y elevado a 2. Y ahí está desarrollada la expresión, y esa sería la alternativa. De hecho, el alumno ayuda, pero eso sería la alternativa
D. Dice aquí la E. Saco foto. Entonces, a ver, pasemos entonces a, por ejemplo, preguntas como, ojo con la 6, fíjense que esta es una pregunta de una publicación del DEMRE. Ese único error, esa pregunta, el único error que pueden tener ahí, quizás el más claro, es que este es menos 5, y ese menos 5 cambia los signos de adentro. Quizás por eso está en una publicación, porque la gente se sigue equivocando en esas cosas. Porque es un cuadrado binomio que se va a ir desarrollando. Hagamos el ejercicio 7. ¿Ya? Ejercicio 7. ¿Qué podrían hacer en el ejercicio 7? Ahora les pregunto, ya para que participen un poquito más. Para que no esté solamente hablando yo. ¿Qué les llama la atención del ejercicio 7? ¿No es como que uno puede factorizar por menos 1? Ya. O sea, para hacer como parecido en vez de para ordenarlo. No. Sí, bueno, podría ser una factorización por menos 1. Pero quizás no. Sí, no lo había pensado así. Sí, se ¿Cómo podría. multiplicar nomás, po? Pero hay una forma más simple. Fíjense en este. Como que tengo los mismos términos, ¿cierto? ¿Es suma por su diferencia? Exacto. Pero miren lo que voy a hacer. Como recuerden que la adición es conmutativa, lo voy a cambiar de orden. Es lo mismo. Ah, claro, ahí es lo mismo. Ahí queda la suma por su diferencia. Y bueno, entonces esto sería como A más B, A menos B. Entonces es A cuadrado menos B cuadrado. Entonces esto sería 1 al cuadrado menos raíz de 5 al cuadrado. Entonces queda acá 1 al cuadrado 1, y raíz de 5 al cuadrado se va el índice de la raíz, queda 5, queda 1 menos 5 menos 4. Y eso da, entonces eso daría la alternativa A. Entonces fíjense aquí, por ejemplo, aquí fíjense que hay factorización, ojo, que no lo hemos visto y lo vamos a ver en su momento, lo vamos a ver la próxima semana, hay factorización. ¿No? Entonces, por ejemplo, eso también es factorización. Ahí algunos pueden adelantar esta parte. Ya. Qué buena pregunta esta, que de repente no aparece. Hay una parte que de repente no aparece en los resúmenes, que tiene que ver con sucesiones numéricas, como patrones numéricos. Entonces dice si en la sucesión o en patrón numérico, ¿cierto? Se suman el sexto y séptimo término, ¿cómo resultaría? Entonces es interesante esta pregunta.
Y vamos a ocupar toda la pizarra aquí para que la podamos visualizar. Entonces pueden leerla, pueden intentar resolverla. Y se la envío al tiro. Entonces, pregunta de patrones numéricos. Entonces estamos en nivel intermedio y desafíos. Entonces aparece la siguiente expresión. En medio la A. Veamos. Ya, nos vemos. Vale. Ya, entonces ahí dice nivel intermedio de desafío, ¿cierto? Ejercicio número 4. Entonces dice, si en esa sucesión se suman el sexto y séptimo término, resulta. Ah, qué bueno que se sumen porque ahí no va a haber cambios de signo ni nada. Entonces uno entiende que este sería el primero, este sería el segundo, este sería el tercero, este sería el cuarto. Entonces hay que sumar el sexto más el séptimo. Entonces si uno se da cuenta, en la parte de los coeficientes aparecen los números pares, ¿cierto? Entonces en el quinto, esto va a seguir el 10, y en el sexto va a seguir el 12, y el séptimo el 14. Entonces sabemos que este sexto parte con un 12, y este es un 14. Y en el paréntesis, uno se da cuenta que esto va de 3 en 3, ¿cierto? Intercalando primero sumas con restas. En los impares aquí, Ah, me equivoqué. entonces, Porque No me puse digas el así. 10. perdón, aquí era 12. Entonces acá sería, el quinto término sería K más 15, el sexto sería K 12K menos 18. 8, y este sería K más 21. Ahí se me fue el espacio, pero déjenme colocar en la pizarra porque no se está bien. Entonces ahí está. Entonces, si se fijan aquí, K menos 12, K más 15, va como a 3 intercalando el signo. Entonces, ahí déjenme un poquito más apretado. Entonces sería, ojo, no es tan simple este ejercicio, ¿no? Por un tema de las multiplicaciones. O sea, es fácil de entenderlo, pero los números no son tan pequeños. 12 por 18 y 14 por 21. 216 y 294. Sí. Ya, sí. Te digo 26 más. O sea, 26K más 26K más 78. sí, ¿Cuánto era la otra? ¿24 por 21? Bueno, que no tenía que hacerlo. A ver. 290. 14 por 21. 14 por 21. 294. Sí, perfecto. Entonces 12K menos 216 más 14K más 294. Entonces, por un lado va a quedar 26K, eso es fácil de hacer, y aquí dice que es un 70 y algo. 78. Es la C. Sí, 78.
Alternativa C. Entonces, veamos. Ahí está. Entonces, ya. Este nos queda poquito, así que vamos a otro ejercicio. Ya, estas preguntas como de área que de repente nos pueden complicar un poquito más, ¿cierto? ¿Cómo sería esa área de la región achurada? A ver si lo podemos hacer aquí. Ese problema, yo creo que no es complejo. De hecho, hagámoslo sin la pizarra. Si se fijan, el área del rectángulo es largo por ancho, o base por altura. Entonces habría que saber cuánto mide ese lado y ese lado. Ese lado es fácil porque si esa parte vale 4m y esa parte vale 3, la línea entera sería 4m más 3. Entonces, ¿cierto? Una está ahí. Y la otra sería esa línea, como eso vale 4m y eso vale 3, ese espacio que queda entre medio sería la resta entre 4m menos 3. Entonces, eso vale 4m más 3 y eso vale 4m menos 3. O sea, si no me equivoco, la alternativa correcta es la C. Veamos, 5C. 5C, estamos bien. Ya. Pasemos ahora. ¿Ven esa pregunta, no? Que es fácil, ¿no? Esa hay que reordenar. Se fijan para aplicar suma por su diferencia. Esa con esa y esa con esa. Hay que aplicar la propiedad asociativa de la multiplicación, entonces ustedes pueden reordenar de forma conveniente y van a hacer ahí suma por su diferencia, suma por su diferencia, van a quedar dos resultados que se tienen que multiplicar y ahí van a tener que calcular, ¿cierto?, cuál de esas alternativas da. Factorización, factorización. Y hagamos el 11. Dice, si 5a cuadrado más 3a menos 2 es 5a más x, factor de a más de 5a más x, factor de a más y, entonces los valores de x e y son respectivamente. Entonces, vamos con este ejercicio ahora. Hay tantas formas de ver este ejercicio. Entonces dice, entonces la pregunta es, tenemos esa expresión que está factorizada, ¿cierto? La pregunta sería, entonces, ¿cuáles serían los valores que calzan ahí con x e y? ¿Qué valores calzan juntos? Una forma sería tantear y multiplicar mentalmente. Algunos podrían ver las alternativas, ¿cierto? Esa sería una opción. No estaría mal, ¿cierto?
y buscar los números que calcen, o sea, dos números, yo sé que esos dos últimos, x e y multiplicados dan menos 2, ¿cierto? Y acá como no son binomios con término común, había que tener mucho cuidado y ver si multiplicados o sumados o restados dan el valor que estoy buscando. Uno podría tantear y ver las alternativas y ver cuál calza de tal forma que la multiplicación me dé lo que está acá a la izquierda. Esa sería una forma. Y ustedes tienen la alternativa y pueden ir probando, ¿cierto?, cuál de esos par de números calza con la multiplicación y llegar a obtenerlo. Como en este caso no es un producto notable, no tiene nada de producto notable, no podemos aplicar nada aquí. Pero voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a multiplicar todos con todos. Entonces, vamos a ver si esta solución nos sirve. Esa por esa va a quedar 5 al cuadrado. Esa por esa va a quedar 5a por i. Esa va a quedar, a ver, a por x. Y la última, x por y. ¿Ya? Entonces, yo la voy a comparar con la expresión que está acá. Entonces, si se fijan, esta expresión que es igual a esta, a ver, voy a colocarlo abajo para que se vea. Ahí sí. Entonces, si uno se da cuenta, este trinomio tiene que ser igual a todo lo que está acá. Entonces, estos dos son iguales. Entonces, aquí no hay problema. Estos dos, ¿cierto? Estos son los que tienen la letra A. Entonces, si factorizo aquí por A, esto sería 5i más x. Vamos a colocar la A al final para que lo vean mejor. Entonces, esto sería 5i más x. Más xi. Entonces, si se fijan, como este trinomio tiene que ser igual a este, para que sea igual, la parte con el a cuadrado tiene que ser igual a la parte con el a cuadrado. La parte que tiene el a tiene que ser igual a lo que tenga el a. Entonces hay una pequeña ecuación que dice que x más 5i es igual a 3. Y además, el último término que no tiene letras tiene que ser igual a ese. Entonces, tienen que x por y tiene que ser igual a menos 2. Entonces, ahí tienen un sistema de ecuaciones donde hay que buscar que dos números que multiplicados den menos 2 y que esa suma de x más 5y tiene que dar menos 3. Y creo que resulta con el 2, con el menos 2 y el 1. Y el menos, sí, eso. De hecho lo estoy haciendo tanteando porque podríamos, vuelvo a decir, no quiero como dar la lata un poquito de como mostrarles lo formal, porque esto se puede hacer pensando, un sistema de ecuaciones lo pueden hacer mentalmente con estos números. Porque si el x vale 2 y el y vale menos 1, se cumple. ¿Cierto? Porque sería 2 más 5, perdón, es al revés. Menos 2 y 1. Ahí sí. Sería menos 2 por 5 por 1 y eso da 3. Entonces, ¿qué alternativa es esa? Creo que es la A. Veamos si es la A o 11A. Veamos, chequemos. 11A, ahí está. Pero vuelvo a decir, hago ese detalle, hago visible ese detalle. Esta es una forma, como para asegurarme. Lo hice lo más formal posible, pero
uno pudo haber tanteado aquí al principio y ver qué números calzan para que de esa multiplicación, incluso con el dominio, no lo pueda haber hecho mental, ¿no? Esta es un poquito más elaborada, ¿no? No es una solución quizás que toma más tiempo. Pero eso no quita que ustedes puedan probar. Última pregunta, porque nos queda justo 5 minutos para terminar. Esas son las preguntas que hizo la Fátima el otro día, de operaciones nuevas. Fíjense que todas esas operaciones son inventadas por... no es que todas son operaciones aceptadas formalmente, son operaciones inventadas para simplemente definirlas en un ejercicio en particular. Empezó la operación diamante, operación triángulo. Y uno tiene que reemplazar por los números, ¿cierto? Pero eso no es una operación que está aceptada por todos, sino que cada ejercicio es así. Factorización, acto de factorización aquí. Factorización, más factorización. Vamos a hacer... Ya. Pregunta 22. Dice, ¿se puede determinar el valor numérico de x cuadrado menos y cuadrado si 1. Se conoce el valor de x menos y? 2x es igual a y. Entonces vamos viendo, a ver, hagamos esta pregunta en conjunto. Ustedes saben que x cuadrado menos y cuadrado es factorizable, ¿cierto? Sí, Entonces, yo creo que con la 1 basta. veamos, a ver. Déjenme analizar. Les doy un tiempo para que lo analicen mientras saco la foto aquí y ustedes analícenla. Yo ya veo una respuesta por lo menos, pero quizás no es la correcta. La vía la rápida. Pero quiero que ustedes opinen cuál creen que es. Si hay algo que tienen estas preguntas, es que independientemente de la información que me dé el problema, en sí el problema tiene información. O sea, aunque no diga aquí, yo sé que esto lo puedo factorizar. Y eso es algo que el problema en sí lo tiene implícito. Entonces, muchos de estos problemas tienen información ya con el enunciado. Y si ustedes pueden usar esa información para resolver el problema, perfectamente puede complementarse con algunas de las afirmaciones. Lo único que no pueden tener es que con la información que les dan en el enunciado, ustedes se supone que no pueden resolver el problema. No podrían. Si no, el problema estaría raro. Entonces tengo x cuadrado menos y cuadrado. ¿No? Entonces lo único que sé al ver esta expresión es que esto es x más y factor de x menos y. ¿Cierto? Suma por su diferencia. Diferencia al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver cómo se complementa con cada información. La primera dice que se conoce cuánto vale x menos y. Si yo conozco cuánto vale x menos y, solamente voy a saber el valor de esa resta, pero no voy a saber el valor de la suma. Entonces, para mí esto tiene información insuficiente. Pero si nos dicen eso, como que igual podríamos asumir que el otro es lo mismo, ¿no? No, porque tenemos que, por ejemplo, digamos que x menos y fuera 10, un número. Pero no sabemos. Ah, yo pensé que... Ah, ya. Sí, pues se conoce el valor de x menos y. Yo me empecé como que daban los valores de X, pero no está, mejor dicho. Ahí dice claramente, se conoce, de hecho, me hicieron dudar. Hay algo realmente que no hay algo. Se conoce el valor de x menos y. ¿Se fijan? Ya, la segunda tiene un truquito. ¿Qué pasa si x es igual a y?
0. Entonces, x menos y vale 0. Y si eso vale 0, ¿cuánto va a valer toda la expresión? 0. Entonces, con esta basta. La única. Solo 2. B. No hay que revisar ni ambas juntas ni nada. Hemos llegado que con las 2 solitas sirve. Chequemos. 22. Debería ser la B, por favor, recemos, crucemos los dedos. Eso, B. A ver, en fin. Entonces hemos llegado al final. Los poquitos que